Buenas chicos, bienvenidos a Pifias y Roll. De nuevo nos presentamos aquí con Pathfinder 2 Remaster Tutorial para explicar una nueva clase. En este caso vamos a hablar del personaje del brujo. Para ello acudimos a la página 108-109 en la que encontramos la clase brujo y toda su información inicial aquí desglosada. Básicamente, el brujo es un personaje que lanza conjuros, pero por medio de la ayuda de una entidad desconocida para el brujo. Realmente los conjuros no le pertenecen a él no tiene esa capacidad, sino que esa entidad misteriosa de la cual se desconoce su intención, ha decidido que este personaje, esta criatura, es digna de portar estos conjuros para conseguir sus fines ocultos. Y para ello va a contar con la presencia de un extraño familiar que va a acompañar al brujo y le va a asesorar y le va a ofrecer los conocimientos necesarios para lanzar conjuros. Es curioso porque el familiar no tiene por qué llevarse bien con el personaje y al revés, ¿vale? Ya que realmente hay una relación interesada por parte de esa entidad desconocida o ese elemento desconocido con respecto al personaje. Entonces puede llevarse bien o mal con este familiar a causa de todo este misterio. Después de todo, el personaje es como un medio para alguien poderoso para conseguir sus fines, ¿vale? Una mera herramienta. Primero acudimos al atributo clave, ¿vale? Estos dos cuadros de aquí. El atributo clave del brujo es la inteligencia y a primer nivel nos va a ofrecer una mejora de atributo a la inteligencia. Esto significa que sumamos 1 al atributo en cuestión. Ya sabéis que si tenemos 4 en un atributo, al recibir una mejora para ese atributo, en vez de subirlo a 5, anotaremos una mejora parcial, que significa que hasta que no invirtamos, digamos, 2 puntos de mejora en esa característica en cuestión, no cambiaremos el número importante del 4 al 5. Y a partir de ahí va a ser siempre así, ¿vale? Siempre que vayamos subiendo cada vez más puntos por encima de 4. Y luego tenemos los puntos de golpe, que nos dan 6 más el modificador por constitución, ¿vale? Haríamos la suma del 6 más constitución y lo añadiríamos a los puntos de golpe adquiridos ya por la ascendencia o por otras circunstancias, ¿vale? Después acudimos a la página siguiente, donde vamos a ver el avance del brujo y todo el desarrollo por niveles que nos encontramos en esta tabla de aquí. Y vamos a ir anotando las mejoras que obtiene un personaje brujo a primer nivel. Lo primero, en los rasgos de clase, nos vienen a recordar que hemos escogido una ascendencia y un bagaje que nos van a suministrar una serie de mejoras ya a la ficha. Y después tendremos que tener en cuenta unas 4 mejoras gratuitas para atributos que nosotros distribuiremos a nuestro gusto en las características del personaje. Una vez hecho esto, nos remite a las competencias iniciales, que las encontramos aquí a la derecha en esta columna, ¿vale? Todas las clases van a tener las competencias iniciales en este lugar. Y vamos a ver en qué nos dan entrenamientos, ¿vale? Dice que en cuanto a percepción estamos entrenados, en cuanto a tiradas de salvación tenemos entrenado en fortaleza, entrenado en reflejos y experto en voluntad. En cuanto a habilidades, estamos entrenados en una habilidad determinada por tu patrón, que es esa entidad que te está ofreciendo sus poderes mágicos, ¿vale? Y también entrenado en tantas habilidades adicionales como 3 más tu modificador por inteligencia. En cuanto a ataques, tenemos entrenamiento en armas sencillas y en ataques sin armas. En cuanto a defensas, no tenemos entrenamiento en ningún tipo de armadura, pero sí entrenados en defensa sin armadura. En cuanto a conjuros, tenemos entrenamiento en el modificador al ataque de conjuros y a la CD de conjuros. Y por último, entrenamiento en la CD de la clase brujo, ¿vale? Anotamos todo esto en la ficha y acudimos de nuevo a la página siguiente para ver cuál es el siguiente rasgo que adquirimos. En este caso, tenemos el patrón. Aquí nos viene un texto, digamos, introductivo, narrativo, en el que nos dice básicamente qué es un patrón, que es un poco lo que os he comentado. También nos dice que se puede comunicar con nosotros a través de signos abstractos como profecías, sueños, o se utiliza similares en lugar de palabras. También nos dice que no interactúa con nosotros, sino a través de un familiar especial, una criatura que envía, digamos, este patrón
que es mística y que es la que nos enseña conjuros y demás. También nos sugiere esta ambigüedad de te ofrece cosas, pero también por otro lado te vigila, ve lo que haces y todo esto, ¿vale? Es un rollo temático para el brujo. Dice que a primer nivel escogemos uno de los patrones que se nos ofrece, que esto indicará la tradición de lanzamiento de conjuros, nos dará también una primera lección de brujo y una aptitud de familiar única. Y nos dicen que lo encontraremos en la página 113 y subsiguientes. El brujo es un lanzador de conjuros preparado, es decir, que por la mañana tiene que preparar los conjuros que va a lanzar, ¿vale? Nos comenta un poco cómo podría lanzar conjuros, cómo podríamos imaginarlo. Dice que podría lanzar conjuros con rimas, que sus gestos podrían ser tan sencillos como señalar ominosamente con el dedo o hacer un complejo signo popular, y tu familia podría incluso hacerse eco de tus palabras o movimientos ligeramente conforme se activa la magia de tu patrón, ¿vale? Tu familiar, esta criatura que te acompaña. Luego dice que a primer nivel podemos preparar por la mañana 2 conjuros de primer rango y 5 trucos a partir de los conjuros que conoce el familiar. El familiar es el que contiene el repertorio de conjuros. Hay otras clases que el repertorio de conjuros aparece en libros o en otro tipo de manifestación física. Pues en este caso es el familiar y su conocimiento el que tiene el repertorio de conjuros. Y que, lógicamente, vamos a tener 2 espacios de conjuro que van a ser los que indican los conjuros que podemos preparar cada día. Que más adelante van a ir aumentando los espacios de conjuros según vayamos avanzando niveles. Y un poco nos comenta un poco cómo funciona. Algunos conjuros van con ataque de conjuros, etcétera. Otros te piden CDs. En fin, cosas que podéis encontrar más detalle en el vídeo todo sobre la magia. También nos habla de la potenciación de conjuros, que básicamente consiste en que cuando tengamos mayor espacio de conjuros, podremos introducir conjuros de rangos inferiores en esos espacios superiores. Y si el conjuro indica que hay una mejora, una potenciación del conjuro por lanzarlo con un espacio mayor, pues obtenemos esa mejora para ese conjuro en ese lanzamiento. En cuanto a los trucos, ya sabéis que son trucos menores que no se gastan nunca y se potencian automáticamente. Y luego ya nos habla del familiar que está dentro del rasgo de lanzamiento de conjuros de brujo, ¿vale? Nos remite a la página 212, puesto que se trata de un familiar. Hay unas reglas que nos hablan de los familiares, ¿vale? Hay un vídeo llamado Compañeros Animales y Familiares. También podéis echar un vistazo a ese vídeo que os ayudará a entender cómo funciona el familiar. Pero básicamente aquí nos remite a la página 212, que es donde encontraremos las reglas de los familiares en este libro, en el manual del jugador, ¿vale? Nos dice que obtiene 2 actitudes de familiar adicionales, aparte de las que nos ofrezca de forma normal un familiar. Como este familiar es especial, es diferente, pues tiene 2 actitudes extra. Dice que una de ellas es una actitud basada en el patrón y que siempre se selecciona, y la otra es una actitud de familiar adicional que se puede seleccionar diariamente de la forma habitual, es decir, que va a tener una actitud normal y corriente adicional, de tal manera que ya se nota que es un familiar mejor que el familiar de otros personajes, ¿no? De otras clases. Y aparte también esa especial que nos da el patrón. Después, en la sección de conjuros del familiar, nos dice lo que ya he comentado, es el que transporta los conjuros en su conocimiento, es el conducto de la magia del patrón, ¿vale? A través del familiar llega al personaje, y que tiene un repertorio de 10 trucos, 5 conjuros de primer rango y un conjuro adicional determinado por la elección inicial de tu patrón. Estos son los conjuros que el familiar conoce. Como ya he comentado, el brujo solo va a poder lanzar 2 conjuros de primer nivel a primer nivel. Entonces, cada mañana pues podrá preparar conjuros en base al repertorio que tiene el familiar. También nos dice que cada vez que subimos de nivel, el patrón enseña a nuestro familiar 2 conjuros nuevos de cualquier rango, para el que tengamos espacios de conjuros, ¿vale? Básicamente su repertorio va a ir aumentando, nosotros iremos decidiendo qué conjuros queremos del repertorio de conjuros pertenecientes al familiar. Por supuesto, ya sabéis que estos conjuros deben ser elegidos de la tradición que nos indique el patrón que hemos escogido, ¿vale? Que lo veremos después. También nos dice que tiene la capacidad de aprender nuevos conjuros, consumiendo, por ejemplo, pergaminos a lo largo de una hora, o incluso compartiendo, digamos, información con otros familiares, etcétera. O sea, que es capaz de aprender nuevos conjuros para añadir al repertorio, ¿vale? Pero es todo a través de este familiar. El brujo no aprende nada.
Y también nos dice que el familiar es inmortal, que si muere, pues el patrón repondrá el familiar. El familiar que reaparezca tendrá el repertorio de conjuros que tenía el difunto, o incluso nos comenta que el propio familiar puede ser él mismo el que renazca, pero que podemos dar una descripción física pues un poco diferente, pues sea con daños, deformidades, quemaduras o lo que nosotros queramos, ¿vale? Podemos decidir un poco el aspecto de nuestro familiar. Esto le veo cierto interés a la hora de que el director de juego puede manipular este aspecto para dar un poco más de gracia al brujo. Bien, el siguiente rasgo es el que nos habla de los maleficios, que son conjuros especiales que envía el patrón a través de tu familiar, ¿vale? Nos dice que los maleficios son conjuros, digamos, especiales, que solo podemos lanzar un único maleficio una vez por turno, pero que además cuesta puntos de foco, con lo cual a primer nivel tenemos un punto de foco. Eso significa que gastando un punto de foco podremos usar el maleficio. Por tanto, al principio solo vamos a poder lanzar un único conjuro de maleficio, ¿de acuerdo? También nos comenta cómo funcionan los puntos de foco, que se puede reenfocar durante 10 minutos para recuperar ese punto de foco perdido. Nos dice que hay dotes que nos dan nuevos conjuros de foco, y estos normalmente lo que hacen es subirte también tu cantidad máxima de puntos de foco, que solo podremos tener hasta 3 puntos de foco como máximo, no podemos tener más. Nos remite a la página 298 para comprender mejor los conjuros de foco, aunque como digo, en Todo sobre la Magia podéis averiguar más información sobre esto. Y nos dice que podemos elegir entre los maleficios marioneta del patrón, nos remite a la página 385, o familiar en fase, página 384, que te permiten comandar a tu familiar o defenderlo del daño, respectivamente, ¿vale? Hacen una cosa u otra. Como resumen, ¿vale? Podríamos acudir a esas páginas para ver con más detalle estos dos maleficios. Y nos dice que aprenderemos la mayoría de otros maleficios de lecciones de brujo, ¿vale? Es decir, capacidades que podremos adquirir según vayamos subiendo niveles. Básicamente van a consistir en dotes, ¿vale? Según vayamos avanzando en niveles, pues podremos acceder a determinadas dotes que nos permiten aprender nuevas lecciones. Y después nos vienen trucos de maleficio, que son trucos que no funcionan con puntos de foco, pero como ya he comentado antes, todo conjuro de maleficio solo se puede lanzar una única vez por turno. Y entonces esto no es una excepción, ¿vale? Nos indica que solo podemos lanzar uno por asalto. Lo bueno es que son trucos, con lo cual no se gastan, se pueden lanzar a lo largo de todo el día. Y también tienen la ventaja de que estos trucos de maleficio también se añaden a los conjuros que tenemos preparados, digamos, como si fueran preparados también, pero no cuentan para el número de 5 trucos que tenemos para el brujo. Luego nos dice que obtenemos un truco de maleficio determinado por la elección del patrón. De nuevo, tendremos que ver el patrón para ver qué trucos de maleficio y qué ventajas nos va a dar cada patrón. Y luego a partir de aquí ya vemos que pone nivel 2, con lo cual todo eso se conseguirá más adelante. Y lo que vamos a hacer es ver los patrones que vienen aquí indicados, ¿vale? Esta es la presentación inicial para entender los patrones. Como ya sabéis y ya os he comentado, el patrón es la fuente de magia misteriosa que te dota de poder a través de este familiar que te envía. Y no sabemos mucho de él. Entonces básicamente lo que nos dice es que cada patrón nos va a dar una lista de conjuros, dice, utilizas esta tradición mágica y esta lista de conjuros, nos va a dar una habilidad de patrón, dice que nos da entrenamiento en la habilidad asociada con la tradición mágica de tu patrón. En cuanto a lección inicial, nos da una primera lección, el patrón nos va a dar una lección inicial. Luego, en cuanto a actitudes familiares, dice que una de las 2 actitudes adicionales de tu familiar siempre es la indicada aquí. Una marca de la indeleble influencia de tu patrón. El beneficio puede tener lugar tan solo una vez por asalto cuando lanzas o mantienes un beneficio. Y puedes elegir si ocurre antes o después de los efectos de lanzarlo o mantenerlo. Y luego ya nos encontramos aquí los patrones, ¿de acuerdo? Aquí vemos el patrón del guardián de la llama de la fe, el patrón de el inscrito, el resentimiento, silencio en la nieve, tejedor de hebras, sombras sin estrellas, senescal de lo salvaje. Y estos son los 7 patrones que nos ofrece el manual básico, ¿vale?
Vamos a ver el primero, como siempre, como ejemplo nos va a servir, ¿vale? Guardián de la llama de la fe. Dice, tu patrón te contactó en un momento en el que tu fuerza de voluntad estaba a punto de extinguirse. Su presencia tranquilizadora fue como si el aliento y la fagina devolvieran la llama a unas ascuas. Y su magia te concedió fuerza para perseverar y para atraer a otros a tu causa. Tu patrón es probablemente un ser divino como un ángel o un eón que actúa de forma encubierta, aunque existe la posibilidad de que se trate de un ser más siniestro que te utiliza para fines desconocidos. Como vemos, algo un poco abierto, ¿no? Dice lista de conjuros divina, ¿vale? Esta es la tradición de conjuros que tendría nuestro brujo si escogemos el guardián de la llama de la fe, ¿vale? Una tradición divina. Por tanto, los conjuros que puedes preparar o que puedes apuntar en el repertorio de conjuros de tu familiar es del repertorio de conjuros divinos. En cuanto a la habilidad del patrón, nos da la habilidad entrenada en religión. Luego, en cuanto a la lección, dice lección del agarre de la fe. Tu patrón te ha enseñado que nada puede embargar el corazón como la fe, ya se utilice para inspirar o para dirigir. Obtienes el truco de maleficio, avivar el corazón, y tu familiar aprende orden. El truco de maleficio, avivar el corazón, viene aquí en la página 387, avivar el corazón. Vamos a ver, aquí lo encontramos, ¿vale? Un truco de maleficio de patrón. Nos dice que tiene el rasgo poco común, brujo, concentrar, emoción, maleficio y truco. Dice que el patrón que te lo da es guardián de la llama de la fe, que el rango de distancia es de 30 pies, el objetivo es una criatura, la duración es mantenido hasta 1 minuto, y dice, tu patrón llena de fervor a una criatura potenciando sus golpes. El objetivo obtiene un +2 por estatus a las tiradas de daño. Y tiene un rango de potenciación también, ¿vale? Eso en cuanto a avivar el corazón. Y el familiar aprende orden, que lo añade a su repertorio de conjuros, que viene a ser un conjuro normal, ¿vale? Que conlleva 2 acciones, rasgo auditivo, concentrar, lingüístico, manipular y mental, con un rango de distancia de 30 pies. Los objetivos serían una criatura, la defensa para protegerse de este conjuro por parte del enemigo sería voluntad, o sea, salvación de voluntad, y la duración hasta el final del siguiente turno del objetivo, ¿vale? Y dice que básicamente es un conjuro en el que podremos convencer o forzar a que alguien obedezca una orden sencilla, ¿vale? Tanto que se vayan corriendo, como que se acerque, como que suelte lo que te ha agarrado, etcétera, ¿vale? Con su tirada de salvación pertinente. Esto entraría en el repertorio de conjuros del familiar. Y luego nos viene una aptitud de las 2 que, digamos, adquiere el familiar adicionales, pues una de ellas siempre será esta, ¿vale? Dice que es el familiar del espíritu restablecido. Y el funcionamiento es el siguiente. Tu familiar es placenteramente cálido y suave y parece alejar las preocupaciones con su mera presencia. Cuando lanzas o mantienes un maleficio, ¿vale? Un conjuro que es de tipo maleficio, una criatura voluntaria a 15 pies o menos de tu familiar obtiene tantos puntos de golpe temporales como 2 más la mitad de tu nivel, que duran hasta el final de tu siguiente turno, ¿vale? Este es el beneficio de la aptitud de familiar especial, ¿vale? Bien, estos datos, esta información va a ir cambiando dependiendo del patrón que escojamos, ¿vale? Y luego nos vamos a echar un vistazo a las lecciones de brujo. Simplemente para aclararos que las lecciones de brujo son lecciones que puede aprender el brujo con dotes, ¿vale? Y para que nos hagamos a la idea, la lección básica es una dote de nivel 2, con lo cual a nivel 1 esto no lo tenemos, ¿vale? Pero básicamente por echar un vistazo, pues podemos echar un ojo y ver un poco cómo funciona, ¿vale? Dice que la dote, por ejemplo, la lección básica, dice tu patrón te concede una lección especial revelando una faceta escondida de su naturaleza. Elige una lección básica de la lista de la página 115. Obtienes el maleficio asociado y tu familiar aprende el conjuro asociado. Como veis, es una forma de conseguir más maleficios y más conjuros para el repertorio del familiar. Por ejemplo, la lección de los sueños. Dice, los sueños pueden ser una ventana a percepciones mayores. Obtienes el maleficio velo de sueños y tu familiar aprende a dormir. Bien, pues hay lecciones básicas, hay lecciones mayores y hay lecciones superiores, ¿vale? Dependiendo de la dote que vayamos escogiendo, pues iremos añadiendo nuevas lecciones. Pero como digo, esto
es un plus porque realmente a nivel 1 no se tiene, ¿vale? No se puede elegir nuevas lecciones. Bien, así que con esto quedaría explicado el brujo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva y nos vemos en otros próximos vídeos de revisión de estas clases nuevas de Pathfinder 2 Remaster. Adiós.